Os voy a poner en contexto para hablar de este tema, pero lo cierto es que el contexto mío no tiene nada que ver con lo que al final es el tema. Yo esto lo conocí porque estaba muy disgustada con cómo estudiaba en la carrera y con cómo nos presionan para elegir el currículo que queremos llevar ya para estudiar, para trabajar, para organizar toda nuestra vida siendo súper jovencitos. Entonces yo decía, cuando acabe la carrera voy a hacer yo cambios y voy a proponer cosas y luego ya veré qué hago. Luego no lo hice, pero es verdad que gracias a eso salió Psicodab, en el que explico la psicología pues un poco a mi manera. Pero la semilla de algo tiene que cambiar en la educación y yo quiero tener ahí algo que ver de alguna manera, pues estaba puesta. Entonces, en algún momento, buscando información sobre otras formas de hacer las cosas, descubrí el homeschooling. Y ahí se quedó, ¿no? Yo como que me olvidé un poco. Pero luego ha ido tomando protagonismo, así que quiero hablaros de ello. Llega no hace muchos años a España un partido político llamado Vox, que propone, entre otras cosas, un PIN parental en la educación. Dicho PIN consiste en que cada vez que se vaya a dar una actividad complementaria relacionada con feminismo, con igualdad, con LGTBI, con sexualidad, tiene que informarse por escrito a los padres y los padres deben confirmar que su hijo va a asistir a esa o no. Porque, bueno, pues según este grupo político se están fomentando ideologías y adoctrinamiento a sus hijos en contra de la moralidad. Llegó a implantarse aquí en España en la región de Murcia y después se suavizó y ahora se ha quedado en un avisar cuando se vayan a hacer ese tipo de cosas, pero los padres ya no pueden negarse a que sus hijos vayan. Entonces, a raíz de eso yo me vuelvo a acordar de esa idea de educar en casa. Y se vuelve a despertar mi interés en la educación alternativa, la que está fuera del currículo. Claro, yo me pongo a pensar que si yo un día tengo un hijo y tengo que llevarlo a un colegio concertado cuyos ideales se basan en el cristianismo y en la religión, pues no querría que mi hijo estuviera ahí. Y esto genera un debate bastante problemático porque está en juego el derecho de los padres a educar a sus hijos en función de su propio estilo de vida, sus creencias y su forma de pensar, y el derecho que tienen los niños a crecer conociendo todo lo que hay a su alrededor independientemente de lo que opinen sobre eso, que se supone que es lo que les enseñan en la escuela. Así que bueno, dejando el tema del PIN a un lado, pues uno empieza a leer sobre el homeschooling y os voy a hacer aquí como una breve así chiquitita introducción para que me digáis vosotros qué pensáis sobre ello. Homeschooling significaría literalmente, traducido del inglés, la escolarización en casa, pero en realidad es un término genérico que habla de todo tipo de educación alternativa a la del currículum oficial en un centro reglado oficial, es decir, fuera de la escuela o del instituto que conocemos de toda la vida. ¿Por qué puede preferir una familia educar a su hijo fuera de una escuela? Bueno, pues siguiendo el ejemplo de antes, puede ser que se haga por ideología. En Estados Unidos, por ejemplo, es común que muchas familias practiquen el homeschool o eduquen a sus hijos en casa para que lo hagan en base a las enseñanzas de la Biblia o del cristianismo. En España hay otras razones de mucho más peso que son las que llevan a las familias o bien a sacar a sus hijos de los centros escolares o bien a no llegar a introducirlos nunca. Principalmente dos. Una de ellas es que el alumno a nivel personal no está bien adaptado al colegio o al instituto, porque tiene TDAH, porque le hacen bullying, porque tiene problemas de socialización, porque le han diagnosticado autismo, tiene algún tipo de discapacidad y el colegio no se consigue adaptar a las necesidades de él. Pues para que el niño esté yendo allí nada más que a sufrir, pues para eso que se salga directamente. La otra razón, que los padres no están de acuerdo con cómo se da el currículum o el tipo de cosas que se dan. Y esto es muy curioso porque un número muy alto de personas que no escolarizan o que sacan a sus hijos de la escolarización tradicional son personas con estudios universitarios y además muchas de ellas que se dedican a la educación, es decir, tú eres maestro de primaria o de secundaria, profesor, y tu hijo, sin embargo, no lo llevas ni a la escuela ni al instituto, lo educas en casa. Esto pasa mucho.
Y es que sabemos, es un secreto a voces y mucha gente habla ya de ello, por suerte ya hay estudios que lo demuestran, que el sistema actual no funciona y mata la creatividad de los niños. Y favorece el aprendizaje memorístico, favorece la competitividad insana, favorece que los niños estén encerrados en un entorno en el que no lo están pasando bien y en el que están obligados a hacer cosas que no les gustan y que en realidad cuando acaben el examen las van a olvidar. Algunos hacen de tripas corazón y se lo tragan todo y se dedican a probar y a portarse bien, y hay otros pues que son más revoltosos porque mira, pues ¿por qué no? Porque eso no es para ellos. Por no hablar de que se obliga a los niños a que todos a la misma edad tienen que aprender las mismas cosas, cuando hay niños que por ejemplo a los 6 años pues no tienen su cerebro lo suficiente maduro como para empezar a leer, mientras que otros llevan ya haciéndolos 2 años en casa. Entonces, ¿qué es lo que defiende el homeschooling? Que cuando la persona sale de este sistema educativo tradicional, tiene todo el mundo para aprender, no solo las horas de la escuela, que además se dan dentro de un edificio, sino que puede aprender a cualquier hora del día y en cualquier situación. La forma más clásica de hacer homeschooling es un poco imitar la escuela pero sin la presión de la escuela. El alumno puede que no esté en ningún colegio ya registrado ni dado de alta, o puede que sí, que lo esté en uno a distancia o en uno alternativo. El alumno puede estar registrado en un colegio a distancia o puede que en un colegio tradicional pero con un permiso para estudiar desde casa. También puede ser que no lo esté, pero en cualquier caso tiene sus ejercicios, tiene sus deberes, tiene sus asignaturas y se le realizan una serie de pruebas evaluables, como los exámenes. Pero luego esto se puede ir relajando cada vez más. Hay escuelas a distancia que trabajan por proyectos. Entonces se dice una serie de requisitos que debe cumplir un trabajo y el niño simplemente pues va pasando el tiempo, tiene que asistir a algunas tutorías o algunas actividades concretas que se manden, que sean en directo o presenciales, y mientras él pues está en casa y va preparando un proyecto con su familia en el que se trabajan las áreas sobre las que se quiera evaluar al chiquillo. Entonces, una vez se presenta el proyecto, pues ya está, queda como que ha adquirido esas competencias y que ya está todo bien, está evaluado, está aprobado y sigue adelante. Hay academias que te dan 2-3 horas a la semana pues de clases de lengua, de matemáticas o de lo que tú te quieras apuntar, o una, y el resto de la semana es para hacer tus actividades o tus ejercicios. Y hay familias que en vez de apuntar a su hijo así a alguna escuela, lo que hacen es hacerlo por libre. Se sacan ejercicios de internet, se sacan sus fichas o están con alguna academia de algún currículum del extranjero que sí sea oficial, pero sea oficial, por ejemplo, en Estados Unidos, y lo mismo, realizan su trabajo pero sin estar apuntados a un centro de aquí español. Luego están pues los que no se apuntan a nada y tampoco hacen esos ejercicios, ¿no? Son un poco más eclécticos, simplemente se facilita al menor o se acuerda con él un ritmo de trabajo y él pues juega cosas en el ordenador o lee sus libros o hace sus propios textos, un poco de manera más improvisada y según se va viendo pues a lo que él responde mejor. Claro, si tú ves que al chaval le da por dibujar, pues lo apuntas a una academia de arte, por ejemplo, y las mates que no le gustan nada pues se dejan un poco de lado y ya está, y hasta que no sean estrictamente necesarias pues no se usan más las matemáticas. Entonces así el aprendizaje es como mucho más libre, aunque pueda tener una parte que sí esté dirigida por un profesional, un tutor, lo que sea. Incluso entre las propias familias que lo practican se hacen grupos y se planean actividades, los propios niños montan clases, es interesante. Y luego está la opción de ir a una escuela alternativa presencial. Todos hemos oído hablar alguna vez de la metodología Montessori, pero bueno, hay otras como la Waldorf, ¿vale? O la de Charles Mason, o Mason, no me acuerdo nunca cómo se pronuncia porque siempre lo leo, pero nunca lo oigo. Charles Mason, que no separan la educación en asignaturas, en áreas concretas, sino que trabajan al niño desde una perspectiva global. Las escuelas que siguen esta metodología, por ejemplo en España, no son legales. Si tú quieres convertirlas en un centro educativo legal, te piden tantos requisitos que al final acaban siendo como una escuela tradicional prácticamente. Aquí ya nos surge la duda sobre la legalidad de sacar a tu hijo de la escuela o directamente no llevarlo nunca. De esto podemos hablar en otro vídeo porque ya es en sí mismo un melón bastante gordo,
Pero a grandes rasgos solo deciros que, aunque es obligatorio tener escolarizados a los jóvenes desde los 6 a los 16 años, no hay en la ley una represalia, una multa, una pena, una ilegalidad por no hacerlo. Es decir, que aunque tienes que llevarlos, si no los llevas no pasa nada, según la ley, ¿vale? Y lo cierto es que cuando hay algún caso en el que la escuela donde estaba el menor alude que hay absentismo y ha hecho algún aviso a las autoridades, casi nunca ha habido ningún problema porque los jueces han comprobado que los jóvenes están en buenas condiciones y que están siendo educados. Y la forma más radical de tener a un hijo fuera del sistema educativo es literalmente no educarlo con nada, educarlo como lo entendemos, con cosas concretas que yo le doy. Esto se llama unschooling, o sea, no escolarización. Y consiste en dejar que sea el propio menor el que autodirija su aprendizaje. Esto mucha gente lo malinterpreta y lo que hace es dejarlo ahí libre y que haga lo que quiera. Bueno, pues yo que sé, se quiere tirar todo el día en la calle, que se tire, ¿sabes? No sé ni dónde está, es muy joven para irse a pasar 3 días fuera, pero bueno, yo lo dejo porque él tiene que ser libre y él tiene que dirigir su vida y que le vayan pasando cosas y que así aprenda. Eso no es, ¿vale? Porque ahí ya estamos hablando de una negligencia como padres. El unschooling se refiere a que tú pues una mañana cojas y digas, pues nos vamos a ir al museo. Y entonces le vas ahí enseñando un poquito lo que hay y sobre lo que él presta más atención y le llama más, pues luego en casa se le invita a hacer algo, a que busque en el ordenador, a que si ha visto dinosaurios a que dibuje alguno, a que te cuente pues los nombres de los dinos que ha visto, algo así. Y en cuanto se aburra de eso, si le da por pasarse el día jugando a videojuegos, pues se le deja, porque él ha decidido que ya no quiere aprender más sobre dinosaurios. Y se le deja porque durante el tiempo que está jugando, pues probablemente está aprendiendo a construir cosas, está mejorando sus reflejos, está aprendiendo a socializar con otras personas, está resolviendo puzzles, está aprendiendo historia, está trabajando la lógica, está aprendiendo estrategia, está aprendiendo a trabajar en equipo, lo que sea, tú lo dejas. Y cuando a lo mejor se tire así 2 años, luego llega y te dice, oye, pues que se me ha ocurrido a mí una historia más chula que la de este juego. O quiero tener un equipo y quiero ponerme a jugar a esto y ganar dinero con ello. O quiero programar yo para hacerle un cambio a este juego que he visto que tiene un modo en el que puede diseñar los mapas y así que pueda jugar otra gente con el mapa que yo he hecho. Y al final igualmente están desarrollando sus propias habilidades. En eso se basa el unschooling, en dejarle como esa libertad confiando en que él va a obtener un beneficio de ella y si no lo obtiene pues se aburrirá y se irá. Tanto si uno tiende a ir al home tradicional o a irse a una escuela alternativa o a una distancia o a una extranjera o a ninguna y se monta fichas en casa o directamente hace unschooling, lo cierto es que el aprendizaje se convierte en un estilo de vida, no en una obligación que hay que hacer de tal hora a tal hora y solo con lo que te dicen que hay que hacer. Y por lo tanto, como familias hay infinitas, pues también formas de educar y formas de pensar y formas de hacer las cosas y formas de organizarse, también las hay infinitas. Así que no hay un método como tal que digas, mira, no, yo voy a trabajar solo por proyectos, yo soy un schooler radical, o yo voy a utilizar la metodología Montessori hasta los 12 años y después quiero empezar a hacer un trabajo por programas no sé qué. Eso al final es probable que no funcione, porque depende mucho del tipo de rutinas que tengan los padres, del tiempo que tengan para pasar con sus hijos, de si al menor le gusta más hacer las cosas estructuradas y con un horario y que le digan lo que tiene que hacer, o si prefiere estar libre y es de los que se tiran todo el día cuando se les mete en la cabeza algo, todo el día con lo mismo hasta que se les pasa. O es de los que son más activos y necesitan mucho estar moviéndose físicamente. O de los que no pueden prestar atención durante mucho tiempo seguido a lo mismo y necesitan cambiar de actividades cada poco tiempo. No hay una forma correcta de educar. Y eso es lo que defiende en realidad esta corriente educativa que llamamos homeschooling, por llamarlo de alguna manera genérica, pero que tiene tantas variantes. La libertad de educar a los hijos según sus propias necesidades.
Os pido que me perdonéis por la mala calidad que tiene la imagen hoy, pero es que es de noche, hoy no he podido ponerme a grabar de día y bueno, pues es lo que tiene, así nos vemos hoy, pero lo importante es que me escuchéis. Como esta modalidad educativa no está regulada en España, pues no hay estudios oficiales sobre cuánta gente lo practica. La Asociación por la Libre Educación, la ALE, aquí en España, es la máxima representante de las familias que educan fuera del currículo oficial o de los centros oficiales. Se estima que hay entre 2.000 o 4.000 familias, ya más bien cerca de 4.000, porque 2.000 se decía hace unos años, y que con la pandemia este número ha crecido bastante, ya que muchas se habituaron a trabajar desde casa para que los jóvenes estuvieran estudiando y luego pues han visto que están mejor así, que no querían volver. Lo que pasa es que muchas familias que practican homeschooling prefieren quedarse en el anonimato, porque esto genera mucho rechazo pues, de la familia, de los amigos, del centro donde está el menor, que les pone muchas trabas, que los quiere acusar de absentismo. Tienen miedo de que venga la policía, los servicios sociales, algún juez y entonces les amenacen con algo de sus hijos, se metan en problemas legales y sigue siendo algo tabú. Una muestra de que esto está creciendo es que si se busca en Google hay muchos artículos hablando sobre el homeschooling y ese número va creciendo conforme pasan los años, es decir, que cada vez es una realidad más tenida en cuenta por más gente y se habla más de ella. Y estamos hablando de artículos de periódicos, ¿vale? No de blogs de particulares, que también. Pero sin embargo, en 2020 llega la pandemia y en cuanto termina la pandemia, ¡pum!, no se vuelve a hablar del tema, no hay artículos prácticamente posteriores a esa fecha. Se ha quedado en el silencio. Os voy a dejar unos enlaces aquí debajo del vídeo para que veáis pues algunos ejemplos de cómo hacer fichas, algunos canales que hablan sobre este tema mucho más abiertamente, que tienen mucha experiencia, que llevan años criando y con hijos que han ido a la universidad, ¿eh? No os creáis que por estar en casa el chico sale menos preparado. Y también alguna página y algún blog que podéis entrar para buscar más información. Si os interesa este tema, vamos a hablar mucho más de él aquí en el canal, así que os invito a que os quedéis. Como siempre, muchas gracias y todo el mundo a suscribirse, a darle me gusta y a dejar un comentario, porque de esto hay mucho que hablar. ¿Qué pensáis vosotros sobre esta forma de educación? ¿Qué pros y qué contras le veis? Os leo.